Consejo Municipal de Quimbaya, trabajando por usted y para usted. Cristian Toro, presidente del Consejo. Con canasto, con plomadas, con serrucho, con peinillas, sudando a carretilladas, lungueando de finca en finca. Honorables concejales, otro tema que es de gran importancia para mí hoy poderlo socializar con ustedes es el tema de las obras que se vienen adelantando en el municipio que están presentando problemas. Qué importante el espacio que se dio la semana pasada, señor presidente, qué importante el espacio que se dio en el Consejo, qué importante es el debate, qué importante es que se hable del tema. Qué lástima que yo no haya podido estar. Y qué lástima porque, pues finalmente, como se dice en el argot popular, todo lo que pasa en un pueblo, así no sea responsabilidad del alcalde, pues la culpa es del alcalde. Como me dicen muchas personas a mí, aquí me perdonan la expresión, preñan una loca y la culpa es del alcalde. Y hay ciertas actuaciones administrativas que no emanan de la administración municipal, pero por las cuales uno termina respondiendo. Y eso está bien, porque al fin y al cabo el doliente de un municipio tiene que ser su administrador. Y en eso nosotros sí estamos totalmente sintonizados con las personas que piden a gritos que la administración municipal se pronuncie, que la administración municipal asuma una posición frente a lo que está ocurriendo. Aclaro, en unas pocas de las muchas obras que se están adelantando en el municipio de Quimbaya, porque son unas pocas de muchas que inclusive ya se han adelantado. Entonces, en eso estamos sintonizados. Ni más faltaba la alcaldía, la administración, y ni más faltaba que el señor alcalde tenga que asumir una posición frente a ese tema. Pero lastimosamente, como servidor público, además conocedor en un poquito, porque solamente uno conoce un poquito las leyes de este país, pues uno tiene que saber en qué momento interviene y de qué manera interviene. Y lo digo, honorables concejales, porque los procesos contractuales, el contrato estatal como tal, tiene unas etapas. ¿Sí? Pensemos en que este es un contrato, el contrato estatal. Pero esto que nosotros vemos aquí como contrato es una de las 3 etapas que tiene el contrato. ¿Cuáles son esas etapas? Está la etapa precontractual, honorables concejales. Esa etapa precontractual que está regida por el principio de planeación, que quizás es uno de los principios más importantes en materia de contratación estatal, es donde empieza a incubarse, donde empieza a estructurarse, donde empieza a moldearse lo que se va a ejecutar o ese contrato que se va a firmar. Esa es la primera etapa del contrato, y entonces ahí lo primero que se hace es evidenciar la necesidad. Se necesita lo que se va a contratar, se revisa que en realidad sea una necesidad, y yo creo que ahí no hay discusión frente a la evidencia de la necesidad de las obras que se están adelantando. Porque aunque muchas personas han dicho que se están pavimentando calles que no se necesitaba pavimentarlas, pues esa aseveración o ese criterio yo sí lo puedo discutir. Aquí no estamos pavimentando una sola cuadra que no se requiera pavimentar. Es más, se están adelantando 2 tipos de obra que ustedes bien lo conocen y lo saben. Hay calles que su acueducto de alcantarillado colapsó, pues hay que hacer obra de reposición de alcantarillado de acueducto, y de una vez estamos aprovechando para dejar la cuadra, su pavimento listo. En muchas ocasiones se adelanta la obra de alcantarillado de acueducto y no se hace reparación del pavimento en su totalidad, y esas vías con el tiempo se fracturan y terminan en tan mal estado
que lo que se hace es buscar la manera de conseguir los recursos solo para pavimentarlas. Entonces, mucha gente ha dicho, ¿por qué están adelantando obras sin cambiar la tubería? Ah, porque la tubería está buena. Resulta que hace 2, 3 años la cambiaron, dejaron el pavimento fracturado y lo único que se requiere es la reposición del pavimento de la vía. O hay calles donde realmente requiere una intervención completa. Se ha evidenciado esas dos situaciones: vías que tienen sus redes buenas y estamos adelantando su pavimentación, o vías que colapsaron, como el barrio Vocacional, por ejemplo, como el barrio El Rocío, colapsaron totalmente su red de acueducto alcantarillado y entonces se están haciendo las dos cosas: la red de acueducto alcantarillado y su pavimento. En El Rocío tenemos dos casos: la calle de la escuela Santa Teresita, que tenía la red buena y se pavimentó, y la calle, por ejemplo, de la caseta comunal hacia abajo, que se le hizo reposición y se pavimentó la vía. Entonces, eso se ha evidenciado y los sitios donde hemos intervenido se ha necesitado. Por ejemplo, la vía que se hizo hacia la Ciudadela. ¿Quién me va a decir a mí que ese sector, a pesar de que tenía la red de acueducto alcantarillado bueno, no requería la intervención en su vía? Estoy hablando de la obra que hicimos desde el CAI de la Ciudadela hasta el barrio Focafé. ¿O quién me va a decir que la calle de Santa Teresita, que durante toda la vida no tuvo pavimento, no se requería pavimentar? O la calle de Palma de Cera, o la calle de la Elvira, o las vías del Cacique. ¿O quién me va a decir a mí que el barrio Villa Laura no requería, cuando ya una casa, inclusive una, había estallado su acueducto interno, no requería la reposición de redes? O el barrio Cincuentenario. Una es la etapa precontractual. Se evidencia la necesidad. Yo quisiera escuchar de las obras que se han adelantado donde no se tenía la necesidad. Considero, y se los digo de una manera muy respetuosa, honorables concejales, la necesidad se evidencia. Una vez se evidencia la necesidad, pues obviamente se inicia todo el trámite de estudios previos, de saber cuánto vale la obra. Y quizás lo más difícil, saber de dónde va a salir la platica para hacerlas. Porque el municipio no tiene con qué adelantar ni el 10% de las obras que se han construido en Quimbaya. Con los impuestos que todos nosotros pagamos, no se construye ni el 10% de las obras que se están haciendo en Quimbaya. Es conseguir la plata. Y ahí es donde pueden ocurrir varias situaciones. Uno, que se consigan recursos con el gobierno nacional, donde sea el mismo gobierno nacional los que lo ejecute. Ejemplo, la Casa de la Cultura. El ministerio nos aprobó un proyecto inicialmente de 550 millones, terminó en 800 millones, pero la alcaldía no hizo la obra ni la licitó. La obra la hizo directamente el Ministerio de Cultura. O a través del Sistema General de Regalías, como varias de las obras que se están adelantando con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, donde el Departamento del Quindío y la Gobernación quien ha ejecutado los recursos. O puede ser a través de mismos recursos propios de la Gobernación, que aquí varias de las obras que se han adelantado ha sido gracias, digo yo, a la bondad que ha tenido la gobernadora con Quimbaya frente a otros municipios. Y muchas de las obras, por ejemplo, con recursos del crédito que hizo el departamento de 20.000 millones de pesos, con recursos de las regalías que le corresponden al departamento. Ahí ya uno sabe quién va a ejecutar la obra. Las obras de regalías es el OCAD, es decir, el órgano colegiado de administración y decisión, donde tiene asiento el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Para este caso de 4 departamentos, Quindío, Caldas, Risaralda y Antioquia, 2 alcaldes de Antioquia, 2 alcaldes del Quindío, 2 de Risaralda, 2 alcaldes de Caldas, más los 4 gobernadores, más
la representación de los 2 o 3 ministerios que delega el gobierno nacional, en esa mesa quien decide quién ejecuta una obra, si el municipio, si el departamento o si una empresa de servicios públicos, como para el caso del Quindío se ha escogido a Saquín como ejecutora de muchos de los proyectos que han aprobado en regalías, o la misma promotora de vivienda y desarrollo que ha sido escogido como ejecutor. Es ese organismo colegiado el que decide quién ejecuta. Y entonces termina toda la parte contractual, honorables concejales, para llegar a la firma del contrato. Se materializa el contrato y se inicia entonces la etapa postcontractual, que ya es la tercera, donde se da la ejecución de la obra. Pero resulta, honorables concejales, que la ejecución de la obra no es simplemente construirla. La obra se construye, pero posterior a ello se deben de cumplir con otros requisitos que culminarían esa etapa postcontractual y que se llega a lo que uno conoce como la liquidación del contrato. Entonces yo quiero aquí hacer una precisión. Se ha dicho que es que las obras ya se terminaron. Claro, en lo físico se terminaron, pero en lo legal no. Porque los contratos no se han liquidado. Porque precisamente cuando se termine en físico la obra, se espera para tomar unas muestras y unas pruebas. Ya eso es un tema muy técnico que yo no lo manejo, pero voy a intentar hablarlo. De resistencia, de compresión, de durabilidad, de desgaste, para que una vez los informes, además, no de la alcaldía, sino de quien adelanta la interventoría de la obra, porque es que la obra tiene el que la construye y el que la vigila, y para ese caso la alcaldía no es quien la vigila, porque vuelvo y le repito, no somos nosotros quienes hemos contratado esas obras, y todas tienen interventoría externa, contratada de manera independiente. Las obras que hoy estamos iniciando, por ejemplo, honorables concejales, en vías terciarias, Pueblo Rico Tres Esquinas, es una obra de 700 millones. La obra física vale 630 y la interventoría 70. Estamos hablando de 700 millones y de 2 contratos independientes, el que la construye, el que la vigila. Santana Laurel, 400 millones, el que la construye 360, el que la vigila 40, es el 10% del valor de la obra. Y son ellos, cuando la reciban, quienes deben determinar si la obra está o no está en óptimas condiciones. Y entonces aquí es donde quiero llegar también a la claridad, a la última claridad, honorables concejales. ¿Por qué la administración no se había pronunciado? Simple y llanamente porque no teníamos el informe de la interventoría. Sería yo un irresponsable venir a hablar de algo que es evidente, claro, algo que era evidente, todos sabíamos, todos somos conscientes, está a la vista del público de que las obras no quedaron bien hechas, pero la administración asume una posición cuando tenga por escrito un informe técnico de quien corresponde, es decir, del interventor. Hoy recibí el informe y por eso hoy aquí estoy hablándoles del tema, pero hubiera sido muy irresponsable venir a hablar de qué decisiones vamos a tomar o qué posición adopta la administración cuando no se tiene un informe técnico con pruebas que nos permitan darle a la comunidad un parte frente a lo que se va a hacer. Y ahí sí, honorables concejales, y se los digo aquí claramente, ustedes y la comunidad y los quimbayunos pueden tener la certeza de que las obras que no estén bien hechas se deben repetir.
se deben repetir. Y ahí sí vengo yo y saco pecho, porque cuando uno no tiene rabo de paja puede uno hablar duro, pero aquí vinieron personas a aprovecharse de una situación que fue un error humano, porque además fue un error humano y ahorita les voy a contar por qué, para generarle mala atmósfera a la administración y personas que sí tienen rabo de paja. ¿O qué va a venir a decir el ingeniero Marco Aurelio Palacio cuando aquí en este Consejo Municipal varios debates le hicimos frente a la calidad de las obras que están adelantando en las viviendas de la quinta etapa de la Ciudadela? Y se los demostramos con fotos y con videos donde estaban incumpliendo con las especificaciones técnicas de la obra. ¿Y qué decisión tomaron? Por el contrario, ¿a cuántas familias Hábitat les ha embargado la casa? ¿A cuántas familias Hábitat les ha ido a cobrar una plata que la gente consideraba no tenía que pagar porque las especificaciones técnicas no se cumplieron? Y yo me acuerdo, hace mucho tiempo, pero me acuerdo, columnetas de 20 por 10 que las medimos y medían 15 por 8. Distancia en los flejes de las columnas, cada 20 centímetros y aparecían cada 40. Y no soy ingeniero, pero me acuerdo, y me acuerdo del gran debate que se hizo acá. ¿Qué van a venir a decir? Que reclamen por la comunidad me parece muy bien. Que se exija que las obras queden bien hechas, estamos de acuerdo. Que ustedes lo exijan, honorables concejales, y hagan el control, estamos sintonizados, porque para eso están ustedes aquí sentados, y para eso también me eligieron a mí, si no es para defender los intereses de los quimbayunos. Pero que no se aprovechen. ¿O qué va a venir a decir el exdiputado? Cuando Belén Sánchez Cáceres era gobernadora, ¿qué pasó con el Parque de los Faroles de Quimbaya? ¿Y cuál fue la posición que él asumió como diputado? Una obra que sí no se ha visto. Yo les garantizo que estas obras que están quedando mal hechas se van a repetir. Pero aquí que no vengan los que tienen rabo de paja, porque yo sí sé. Y que se mande a la Procuraduría. Ojalá manden también los contratos de prestación de servicios de este señor, que tenía una corbata para ir a gestionar proyectos en Bogotá y no consiguió un solo peso. Que le den la cara a los quimbayunos entonces. ¿Cuánta plata se ganaron de los tributos de ellos? Pero ahí sí no. Y yo por eso vengo y me paro aquí. Y lo digo públicamente y lo digo ante los medios. Y lástima no haber estado aquí. Lástima haber estado por fuera de la ciudad. Pero se los digo, honorables concejales, ustedes pueden tener la certeza, y los quimbayunos la pueden tener, que las obras que queden mal hechas se tienen que repetir, y para eso están los mecanismos. Es que las obras tienen pólizas, es que las obras tienen interventoría, y están los mecanismos legales para hacer cumplir. Y no he sido yo, ha sido la señora gobernadora, que en últimas es la responsable de la contratación de esas obras, quien también me lo manifestó. Las obras que queden mal hechas se tienen que repetir. Y nos están crucificando por 5 obras, cuando ya les he mencionado y les puedo mencionar en el transcurso de estos 2 años y medio de la administración cuántas hemos adelantado, o qué problemas tienen los pavimentos de la Ciudadela, tanto de las obras de urbanismo de la Ciudadela tercera etapa como la obra que se hizo de andenes y de construcción de la vía hasta el CAI. ¿O qué problema ha tenido María Eugenia la calle del Rocío, las 2 calles del Rocío, las 3, porque la otra se va a demoler? ¿O qué problema tuvo la del barrio obrero? ¿O qué problema tuvo la de la calle 14, donde cuadran las bucetas de la Cotracien? ¿O qué problema ha tenido la calle de Panacá, la calle 21? Es que no es la primera obra que hacemos en Quimbaya, y reconozco, honorables concejales, que estas obras quedaron mal hechas. Quiero compartir con ustedes el concepto de interventoría. Cordial saludo. Por medio de la presente, informo que de acuerdo al estudio patológico contratado por parte de la interventoría con la empresa LESIP Limitada, realizado a las vías de Quimbaya correspondientes al contrato de obra 019-2014, que tiene como objeto el mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Quimbaya, se concluye que el diseño de mezcla
no garantiza un MR42 kg centímetros cuadrados especificado en el contrato. Muestra de ello son los núcleos tomados en los diferentes sectores ya terminados, los cuales fueron ensayados a compresión, logrando una resistencia promedio de 2000 PSI. Adicionalmente se ensayaron las viguetas entregadas por el laboratorio de suelos del ingeniero Juan José Piedrahita, los cuales fueron tomados en obra al momento de la fundición. Estos cilindros arrojaron como resultado que el concreto a la flexión tiene una resistencia promedio de 28 kilos sobre centímetros cuadrados, y el día 19 de agosto se extrajeron viguetas de los pavimentos en el sitio, los cuales fueron llevados al laboratorio del ingeniero Álvaro Millán, el cual queda ubicado en la ciudad de Pereira, y los resultados confirman que el concreto no cumple con la resistencia solicitada en las especificaciones técnicas del contrato. Como conclusión del estudio patológico realizado por la empresa LESIP Limitada, tenemos los siguientes. Primero, los materiales elegidos para la elaboración de mezcla no cumplen con los requisitos exigidos vigentes según las especificaciones del Instituto Nacional de Vías INV 500, presentando deficiencias de gradación, durabilidad y limpieza que afectan la resistencia y durabilidad del concreto producido, como se evidencia en la caracterización que se anexa. 2. En la fórmula de trabajo se evidencia lo siguiente. La cantidad de cemento por metro cúbico no corresponde a la relación agua-material cementante. 2. No se realizaron pruebas de resistencia que confirmen la efectividad de la resistencia de la mezcla diseñada, las cuales deberían ser falladas a flexión. Tercero, no se realizó un seguimiento de resultados jornada del concreto producido en obra que alertara las deficiencias presentadas. Cuarto, en los resultados obtenidos, tanto a flexión como a compresión de las muestras obtenidas en obra, se evidencia concreto de baja resistencia que no cumplen con lo especificado en los requerimientos técnicos del proyecto y que presentan envejecimiento prematuro de las losas como consecuencia de baja adherencia entre partículas y la degradación de estas. Por lo tanto, se solicita la demolición total de los pavimentos hidráulicos en las siguientes direcciones del municipio de Quimbaya: calle 12 entre carreras sexta y séptima, calle 16 entre carreras octava y novena, calle 23 entre carreras sexta y séptima, Palma de Cera, barrio Cacique entre manzanas 3 y 4. Acá están, honorables concejales, y les decía ahora, fue un error humano, y les voy a contar que lo que me he dado cuenta, la mayoría de concretos que se hacen en el departamento se hacen con material de río, de Barragán. Estos concretos los hicieron con material de peña de una cantera que hay en Risaralda que se llama Combia. Dicen los que saben del tema que no es lo mismo material de río que material de peña, que la adherencia no es la misma. El ingeniero que debía calcular la mezcla utilizó la misma fórmula del material de río para material de peña, y ese es hoy el problema. Por eso el mismo informe dice al final: los resultados obtenidos tanto a flexión como a compresión de las muestras obtenidas se evidencia concreto de baja resistencia que no cumple con lo especificado en los requerimientos técnicos del proyecto, que presenta envejecimiento prematuro de las losas como consecuencia de baja adherencia entre partículas y degradación de estas. Cuando se va a mezclar el cemento con el material, para eso hay una fórmula, y esa fórmula no es la misma en un material de río que tiene una mayor adherencia con un material de peña que no la tiene. Ese error les costó hoy a ese consorcio que se ganó la licitación el tener que demoler todas las vías que les acabamos de mencionar. Vuelvo y les repito, honorables concejales, nosotros asumimos la posición que tenemos que asumir.
No olviden que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite, a diferencia de los particulares que pueden hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando no contraríen la ley. Nosotros, para poder dar un paso hacia adelante, la ley nos tiene que autorizar. Para darle uno hacia atrás, la ley nos tiene que autorizar. La administración asume la posición en el momento que la tiene que asumir, y es lo que estamos haciendo. Adicional a eso, se va a iniciar una intervención en la carrera quinta, losas que también presentaron envejecimiento prematuro. Se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar, pero se van a responder, o se va a responder por las cosas que quedaron mal hechas. Y créanme, honorables concejales, que vamos a iniciar también el proceso de socialización con la comunidad, que la gente se entere de lo que realmente ocurrió, pero que no se aprovechen de una situación que se está presentando para generar un ambiente de algo que no es cierto. Aquí no se están robando un solo peso. Si se lo estuvieran robando, simplemente no harían la obra otra vez, porque créanme que quien la tiene que repetir, lo que va a perder es plata. Pero para cualquier consorcio es más importante perder plata que quedar inhabilitado de por vida para contratar. Y nosotros como administración damos la cara cuando la tenemos que dar, y es precisamente en este momento que se tiene el informe de interventoría en las manos y que se conoce a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer. Y ni más faltaba, responsabilidad mía poder venir aquí y darle la cara a ustedes y contarles, porque finalmente a ustedes son los que los abordan en la calle y ustedes son los que tienen que sortear los reclamos de la comunidad, no solamente el alcalde. Señor presidente, si existe alguna duda sobre este tema, con todo el gusto estamos prestos a resolverla. Alcalde, muy importante, muy necesaria y muy pertinente su intervención sobre el punto. Antes de darle la palabra a los honorables concejales, si así lo quieren ellos, saludamos a nuestro amigo el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino, exsecretario de Gobierno, a los amigos de la Secretaría de Desarrollo Económico y a nuestros líderes comunales, nuestro amigo Raúl y nuestro amigo Iván. Bienvenidos. Damos entonces el uso de la palabra a algún honorable concejal que quiere participar. Tiene la palabra el honorable concejal Hermandario Arcila. Alcalde, muchas gracias por ese informe, porque pues que nosotros apenas estamos empezando la sesión, quiero ser muy puntual en lo que le quiero manifestar. Aquí en el tubo madre, un trabajo que haces aquí, alcalde, para poder hacer el trabajo, incluso aquí lo comentaban el día de aquí cambia. Para cambiar el tubo madre, levanta la cuneta, coloca el tubo, pero la cuneta no la ha hecho. Pues uno entenderá que, como lo explicaba usted ahorita, que eso es un proceso del contrato, ¿no es cierto? Y yo sé que no lo hizo la administración. Yo quiero tocar el tema porque yo sé que si usted mañana se empapa del tema, le va a pedir el favor a Isaquín que nos devuelva la cuneta. O sea, en este momento la cuneta está en obra negra, le echaron un cascajo. Pero como la vía no es tan amplia como nosotros quisiéramos y el flujo vehicular es bien importante por ahí, hay veces que le toca a uno casi salirse y queda uno casi pues allá como metido. Entonces qué bueno que usted como alcalde nos colaborara para que Isaquín o mirara a ver qué es lo que está pasando, pero lo que yo creo, en medio pues de mi ignorancia, es que Isaquín hace rato debería haber hecho la cuneta. Sí, era solamente para eso, alcalde. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Daniel, porfa, tome nota del tema para que mañana mismo le oficiemos a Isaquín frente a esa anomalía. Muchas gracias, honorable concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Olmedo González. Alcalde, muchas gracias y muchas gracias a todos. Mi pregunta pues es decirle que lo que se sintió aquí en el Consejo ese día
no fue sino una preocupación de la comunidad que lo reflejó, pero igual pues usted nos lo está haciendo demostrativo hoy de que las cosas se hacen es con hechos, pero también nos queda la incertidumbre de otros dos temas que tocaron aquí, como fue el de la Casa de la Cultura, que ya está averiando, y lo de la carrera quinta, si se está tocando, y sabemos que el municipio ya recibió la obra, porque el doctor Daniel Jaime lo manifestó, que ya recibió esa obra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en esta calle? ¿Es el municipio el que la va a reparar, o es la póliza, o el ingeniero contratante? Muchas gracias. Gracias, presidente. El primer punto, Casa de la Cultura, ya se ofició al ministerio, puesto que fue el ministerio quien licitó la obra y la interventoría. Se le ofició a ellos y se le ofició a la interventoría la obra para que ellos vengan y revisen. De hecho, me dice el doctor Daniel, con quien toqué el tema hace poco, que la interventoría había manifestado que iban a mandar a revisar y a tomar las medidas. También aquí, queriendo jugar un poquito de ingeniero, yo sé que en todas las construcciones se presentan asentamientos y esos asentamientos pueden generar unas grietas. El problema es cuando las grietas son diferenciales en la estructura, que puedan generar riesgo. Ahí sería un problema. Por lo demás son grietas que finalmente, por el paso de los vehículos,